Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Me han dicho en otros videos pues que hago mucha carpintería pues y que ya saben cómo realizar algunas cosas. Así que vamos a hacer un video diferente y espero que me dejen en los comentarios saber qué les pareció el video, si es que les gustaría pues que explique más o si es que está bien con la explicación que les voy a dar en este momento. Muy bien, lo que vamos a hacer primeramente es borrar el área sombreada. Luego vamos a dividir este cuadrado de aquí, vamos a dividirlo con una diagonal, esta diagonal de aquí, ¿sí? Hemos dividido pues el triángulo en dos triángulos, ¿sí? Y por aquí pues vamos a tener que este triángulo grande tiene el ángulo de 45 grados. Por aquí vamos a llamar a este ángulo alfa. Lo que buscamos es obtener dos triángulos semejantes. Por aquí ustedes estarán de acuerdo en que este ángulo de aquí va a ser 45 grados también, porque como esta es una diagonal de un cuadrado, divide al ángulo de 90 grados, fíjense, este era un ángulo de 90 grados, en dos ángulos de 45 grados. Muy bien, entonces estarán de acuerdo en que estos dos triángulos, fíjense, este triángulo de aquí y el triángulo grande son semejantes, porque pues tienen dos ángulos que son iguales. El triángulo grande tiene un ángulo de 45 y alfa, y el triángulo pequeño tiene un ángulo de 45 y alfa. Muy bien, así que vamos a poder hacer una relación de sus lados. Por aquí vamos a llamar al lado del cuadrado, lo vamos a llamar X, y por aquí X. Aplicando Pitágoras, porque aquí tenemos 90 grados, aplicamos Pitágoras en este triángulo para encontrar esto de aquí, esta línea de aquí, que es la diagonal, pero también es la hipotenusa, ¿no? Y nos queda X por raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora, ustedes estarán de acuerdo en que aquí también hay 90 grados. ¿Por qué? Porque pues este ángulo, sí, todo este ángulo pues es un ángulo llano de 180 grados. Entonces pues como aquí hay 90, aquí también debe ser 90. Se nos forma un triángulo rectángulo aquí. Y podemos encontrar este lado utilizando pues la hipotenusa, que es esto de aquí, y el otro lado, que es esto de aquí. Y nos queda que este lado es la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Fenomenal. Ahora voy a dibujar los dos triángulos semejantes, ¿sí? Entonces vamos a dibujar más o menos los dos triángulos semejantes. Nos queda de esta forma. Por aquí vamos a tener los 45 grados, por aquí el ángulo alfa, y vamos a dibujar otro triángulo así mismo. Muy bien, vamos a tener por aquí los 45 grados, por aquí el ángulo alfa. Muy bien, y fíjense, este triángulo es el triángulo grande, ¿sí? Entonces este lado de aquí viene a ser este lado de aquí, que es 5 más 6, que me da 11. Muy bien, este lado de aquí viene a ser este lado de aquí, que es la suma de este valor, que es esto, más este valor, que es x. Entonces este lado es x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Muy bien, ahora este lado de aquí del triángulo, vamos a dibujar un poco más a la derecha el triángulo, porque pues se nos va a pegar mucho con el otro. Muy bien, por aquí teníamos los 45 grados, por aquí alfa. Esto de aquí, entonces es esto de aquí, es x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Esta parte de aquí, fíjense, vendría a ser esta parte de aquí, que es 6. Es como girarlo hacia acá, ¿no? Entonces esto es 6. Y esta parte de aquí, pues obviamente es esta parte de aquí, que es x raíz cuadrada de 2. Como tenemos dos triángulos semejantes, podemos relacionar sus lados. Podemos decir que este lado lo vamos a relacionar con este lado. Entonces 11 va a ser a, vamos a poner por aquí, a x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado, como esto de aquí, que es x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado, sobre, esto va a ser a esto, a 6. Muy bien, pasamos esto a multiplicar acá y esto acá. Nos queda del lado izquierdo 66 y del lado derecho nos queda x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Todo esto al cuadrado, porque esto es igual a esto, ¿no? Y al multiplicarlo me queda al cuadrado. Muy bien, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Luego se simplifica por aquí con esto y nos queda la raíz de 66 igual a x más la raíz cuadrada de 36 menos x al cuadrado. Y pues esto de aquí ya va a quedar sin el paréntesis, ¿no? Entonces aquí podemos pasar al otro lado, aplicar un poco de carpintería, pues si vamos a obtener x al cuadrado
más raíz cuadrada de 66x y más 15, y esto va a ser igual a 0. Tenemos pues esta ecuación cuadrática que podemos utilizar la fórmula general de las cuadráticas para solucionarlo, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula x1, 2, que va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, ¿no? Aplicamos esta fórmula en esta ecuación y obtenemos dos valores, de los cuales solo uno de los dos valores pues es el que nos sirve para nuestro ejercicio. Obtenemos el valor de x igual a la raíz cuadrada de 66 menos la raíz cuadrada de 6, y todo esto sobre 2. Como lo que necesitamos no es x sino el área del cuadrado, sería lado por lado, x al cuadrado. Entonces, aplicando pues al cuadrado en ambos lados de la igualdad, aplicamos al cuadrado en ambos lados y obtenemos x al cuadrado, que es igual a 18 menos 3 raíz cuadrada de 11. Todo esto de aquí, unidades al cuadrado. Fascinante. También vamos a dejar una aproximación por aquí. Vamos a dejar una aproximación, ¿sí? El área sombreada, señores, señoritas, damas y damos, es aproximadamente 8,05 unidades cuadradas. Fantástico. Y por aquí tenemos pues la solución aproximada y por aquí tenemos la solución exacta. Déjame saber en los comentarios si te gustó esta nueva forma de explicar, o si quisieras pues que siga explicando todo el procedimiento. No olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.